Hoy, en Cuadernos de la Historia. Vamos a ver, ¿cómo es posible que una pequeña monarquía en un rincón de Europa se convirtiera de la noche a la mañana en el imperio más grande del planeta? Pues la historia de la conquista de América no va solo de barcos, de espadas y de valientes, no. Es la historia de un error de cálculo monumental que cambió el mundo para siempre, de alianzas que nadie se esperaba, de un colapso demográfico sin precedentes y, al final, del nacimiento de un orden global completamente nuevo. Y todo empieza aquí, con un hombre, Cristóbal Colón, que estaba obsesionado con una idea que a los sabios de la época les parecía directamente un disparate: llegar a las riquezas de Asia navegando hacia el oeste, hacia donde se pone el sol. Su cálculo sobre el tamaño de la Tierra tenía un error gigantesco, pero fíjate qué curioso, ese error no le llevó al fracaso, sino que le hizo tropezar con un continente entero, desatando una cadena de acontecimientos que literalmente redibujaron el mapa del mundo. Para entender por qué se lanzaron a lo desconocido, tenemos que situarnos a finales del siglo XV. El comercio con Asia, de donde venían las especias, la seda, pues estaba bloqueado por los otomanos. Portugal, que era el gran rival de Castilla, estaba a puntito de encontrar una ruta alternativa bordeando toda África. Y mientras tanto Castilla, que acababa de unificarse tras siglos de reconquista, necesitaba su propio camino. Y justo en ese momento aparece Colón con su plan, que sonaba un poco a locura. Pero para los reyes católicos, más que una locura, era una apuesta muy arriesgada, sí, pero con una recompensa que podía ser gigantesca. Ojo, que la conquista no empezó con grandes ejércitos invadiendo continentes. ¿Qué va? Empezó aquí, en las pequeñas islas del Caribe. Durante casi 30 años, esta zona fue una especie de laboratorio. Aquí se ensayaron las primeras estrategias, se cometieron los primeros y garrafales errores y se crearon los sistemas de explotación, como la famosa encomienda que luego se exportarían a México y a Perú. Fue, por así decirlo, el campo de pruebas de todo el imperio que vendría después. Colón murió convencido de que había llegado a Asia. Se pasó años explorando estas islas pensando que eran las afueras de Japón o de China. Fundó asentamientos que fracasaron estrepitosamente, como el Fuerte de la Navidad, que fue arrasado por la resistencia de los nativos y las enfermedades. Pero poco a poco otros navegantes empezaron a sospechar. Es que las costas no cuadraban, la gente era distinta. Aquello no era Asia, era algo mucho más grande, un nuevo mundo que rompía todos los esquemas. Imagínense la escena. Estamos en 1494 y el Papa ni más ni menos traza una línea imaginaria en mitad del Océano Atlántico y básicamente divide el mundo por descubrir entre España y Portugal. Así, tal cual. El Tratado de Tordesillas fue la justificación, digamos, legal de la conquista. Todo lo que estuviera al oeste de esa línea para Castilla, lo del este para Portugal. Y por eso, y no es casualidad, hoy en Brasil se habla portugués, porque justo ese trocito de tierra asomaba por el lado portugués de la línea. Sobre el papel, la encomienda sonaba hasta bien. La idea era que un conquistador español recibía un grupo de indígenas a su cuidado, para protegerlos y enseñarles la fe cristiana. A cambio, ellos debían trabajar para él. Pero la realidad fue brutal. Se convirtió en un sistema de trabajos forzados encubierto. La protección era explotación, y esa explotación, junto a las enfermedades que llegaron de Europa, fue la causa principal de que la población indígena del Caribe prácticamente desapareciera en unas pocas décadas. Pues una vez agotado el Caribe, los españoles empezaron a oír rumores de civilizaciones enormes en el interior del continente. Ya no hablaban de tribus, sino de auténticos imperios, con ciudadanos más grandes que muchas de Europa, con ejércitos de miles de guerreros y una riqueza que no podían ni imaginar. La pregunta es obvia: ¿cómo es posible que un puñado de aventureros los hicieran caer en tan pocos años? La respuesta, como casi siempre, es mucho más compleja de lo que parece. Claro, la imagen que todos tenemos en la cabeza es la del conquistador con su armadura de acero brillante, su caballo y su arcabuz. Y sí, por supuesto, que esa tecnología era una ventaja enorme. Los caballos, por ejemplo, para los ejércitos indígenas eran como tanques. Daban pánico. Pero si nos quedamos solo con eso, si pensamos que con un poco de acero y pólvora se puede conquistar un imperio de millones de personas, nos estamos perdiendo la parte más importante de la historia. Aquí está la verdadera clave de todo. La conquista no fue una simple lucha de españoles contra indígenas. Fue en realidad una guerra de indígenas contra indígenas, donde los españoles actuaron como un catalizador. Cortés jamás habría tomado Tenochtitlan sin sus miles de aliados tlaxcaltecas que odiaban a muerte a los mexicas. Y Pizarro llegó a Perú justo en medio de una sangrienta guerra civil por el trono inca, y supo aprovecharla. Pero el arma definitiva, la que mató a más gente que todas las espadas juntas, fue un arma invisible, la viruela. Fue un bombardeo biológico que diezmó a la población y dejó a los imperios de rodillas. Si miramos los dos casos, vemos un patrón muy parecido. En México, Cortés se apoyó en alianzas masivas con pueblos que estaban sometidos por los aztecas para poder asediar su increíble capital, Tenochtitlán.
Fue una guerra larga y salvaje. En Perú, Pizarro fue más de un golpe de efecto. En Cajamarca, con solo 168 hombres, capturó al emperador Atahualpa delante de su ejército de miles, decapitando al imperio de un solo golpe. Los dos, Cortés y Pizarro, supieron leer perfectamente las debilidades políticas de sus enemigos y las explotaron sin piedad. A ver, conquistar es una cosa, pero gobernar es otra muy distinta. De repente España se encontró con un problema monumental. ¿Cómo controlas un territorio 20 veces más grande que la propia península, separado por un océano que se tardaba meses en cruzar? Pues la solución fue construir desde cero una sofisticada y compleja maquinaria imperial. La estructura era una pirámide, muy clara. Arriba del todo, en España, estaba el rey, cuya palabra era ley, y a su lado el Consejo de Indias, que era como el cerebro que lo gestionaba todo. Y en América su representante directo, el virrey. Ser virrey de Nueva Espada o del Perú era casi como ser un rey al otro lado del Atlántico, con un poder inmenso. Y por debajo de ellos, pues toda una red de tribunales y gobernadores que se aseguraban de que las órdenes llegaran hasta el último rincón del imperio. Y toda esta maquinaria imperial funcionaba con un combustible muy concreto, la plata. Montañas enteras, como el famosísimo Cerro Rico de Potosí, se convirtieron en las mayores minas de plata de la historia de la humanidad. Y esa riada de metal precioso no solo sirvió para pagar a los ejércitos españoles en Europa, revolucionó la economía mundial. La plata americana acabó circulando por China para comprar seda y porcelana. Fue, de hecho, el motor de la primera red comercial realmente global. Pero la conquista no solo buscaba oro, también buscaba almas. La evangelización era una de las grandes justificaciones del imperio. Frailes, franciscanos, dominicos recorrieron todo el continente, y su misión muchas veces implicó la destrucción de todo lo que ellos consideraban pagano: templos, ídolos, códices. Pero claro, la fe de un pueblo no se puede borrar de un plumazo. Al final, lo que surgió con el tiempo fue algo nuevo, un catolicismo popular muy particular, donde las antiguas deidades a menudo sobrevivieron disfrazadas de santos cristianos, un sincretismo que, a día de hoy, define la cultura de América Latina. Este choque de dos mundos dejó una herencia profundísima y, a menudo, llena de contradicciones. Una herencia que sigue muy viva hoy en día. Y sus consecuencias fueron, a la vez, devastadoras y creadoras. Y aquí no se pueden poner paños calientes. La consecuencia más brutal fue una catástrofe demográfica de una escala que nos cuesta hasta imaginar. En algunas zonas, hasta 9 de cada 10 indígenas murieron en poco tiempo. Y la causa principal no fue la guerra, fue ese enemigo invisible y letal del que hablábamos, las enfermedades europeas como la viruela, para las que sus sistemas inmunitarios no estaban preparados. Un colapso que, por supuesto, se vio agravado por la violencia y la explotación en las minas y las encomiendas. Pero de las cenizas de esa destrucción surgió algo completamente nuevo. Surgió una sociedad mestiza, una fusión no solo de sangre, sino de culturas, de comidas, de creencias. Y es fascinante que en medio de toda esa brutalidad, la propia España fue el escenario del primer gran debate sobre derechos humanos de la historia moderna. Hubo voces como la del fraile Bartolomé de las Casas que se alzaron para denunciar las atrocidades y defender que los indígenas eran seres humanos con alma y derechos, una idea que para la época era absolutamente revolucionaria. Este imperio tan enorme duró 3 siglos, pero cuando finalmente se desmoronó en el siglo XIX, no se rompió de cualquier manera, se fragmentó, siguiendo, casi a la perfección, las viejas divisiones administrativas de la colonia, los virreinatos, las audiencias. Las fronteras de muchos países latinoamericanos de hoy son un eco directo de cómo se organizó aquel imperio hace 500 años. Por eso, entender la conquista es entender el ADN de la América Latina moderna. Si tuviéramos que resumir todo este proceso tan complejo en una sola idea, creo que sería esta. Por un lado, no se puede negar la violencia, la explotación y la destrucción que trajo consigo la conquista. Sería absurdo. Pero por otro lado, tampoco se puede ignorar que de ese choque tan violento nació un mundo nuevo, complejo, mestizo, que es la base de lo que hoy es América Latina. Y así llegamos a la pregunta final. Una pregunta que no es sobre el pasado, sino sobre nuestro presente. ¿De qué manera el legado de la conquista sigue vivo y sigue moldeando la América de hoy? Podemos pensar en las desigualdades sociales, en cómo está distribuida la tierra, en los debates sobre la identidad nacional o, sin ir más lejos, en la lengua que se habla. La conquista no es algo que terminó en el siglo XVI. Sus ecos resuenan, y muy fuerte, hasta nuestros días.